Bien, seguimos con nuestras conversaciones sobre ética. Ya hemos visto la parte histórica. Eventualmente, cuando necesitemos, vamos a seguir viéndola. Siempre hacemos un pequeño recuerdo de lo que ya se ha avanzado. Hemos, hemos puntualizado la importancia de la filosofía en nuestro curso, por lo menos en esta primera parte, ¿no? Enfatizando que la ética es parte de la filosofía y que también la axiología, que es lo primero que hemos revisado, igualmente pertenece a la filosofía. Bueno, todos están orientados, como ya sabemos, a revisar el comportamiento de las personas. Bien, ahora, como ya habíamos anunciado también, vamos a revisar algunos otros conceptos relacionados a la ética, pero que no son ética, que pertenecen a otras disciplinas o a otras ciencias, ¿no? Y que en algún momento, si es que no las revisamos, en algún momento nos van a generar duda, nos van a generar confusión, porque son también parte de la vida cotidiana. Por consiguiente, a ver, algunas de ellas van a contribuir a la ética y otras van a ser complementarias a la ética, como veremos inmediatamente. Por consiguiente, la idea de revisar esta relación con otras disciplinas pretende aclarar, pretende ampliar el horizonte de análisis que cada uno de ustedes está formando, porque seguro que conforme pasemos las láminas, conforme vayamos conversando, van a efectivamente ubicarse en una situación real y posiblemente de duda si es la ética o no la que interviene en ese tipo de actitud o en algún tipo de actitud y comportamiento. Nuestra última conversación la habíamos dejado en la ética y la metafísica. Ya en la historia de la axiología habíamos hablado algo de la metafísica. Y ahora pues recordamos de que ella lo que hace es estudiar al ser en cuanto a su existencia propiamente dicha, ¿no? Es un tema netamente filosófico. Entonces estudia al ser humano en cuanto a su existencia propiamente dicha, ¿no? Hasta ahí no tendríamos mayor duda porque, como comenté, hemos revisado en la parte histórica de la axiología. Sin embargo, de manera similar al resto de láminas que vamos a revisar ahora, vamos a encontrar ese nexo, ¿no? Miren, la ética, como ustedes saben, revisa los actos humanos, los hechos. ¿Mm? Es decir, lo que ya sabemos, el comportamiento. Por consiguiente,
Si estos hechos, estos actos, este comportamiento está generado por una persona, por un ser, de alguna manera tiene que también ver la clase de ser que genera estos actos. Entonces ahí viene la relación. No es ética propiamente dicha, pero tampoco está completamente desligada. Tiene ese nexo, tiene ese nexo con la metafísica, ¿no? Y eso es lo que pretendemos eh, demostrar en esta conversación, ¿no? Además, como habíamos revisado en las propuestas tanto de Platón como de Aristóteles, ellos se basaban en cierta medida en las propuestas metafísicas para plantear sus teorías relacionadas a la ética. Mientras uno era más idealista, como se acordarán, ¿no? Y ahora vamos a ver también eso. Platón hablaba de lo ideal, por eso hablaba de el alma, ¿se acuerdan? Y Aristóteles hablaba de la razón. Gran diferencia entre ambos, pero ambos buscaban analizar el comportamiento humano desde el punto de vista de la calificación de lo bueno y de lo malo. Eso es inherente a la conversación ética. También habíamos comentado las propuestas de Kant en la parte histórica de la ética y aquí sacaríamos una especie de conclusión, ¿no? Que Kant no consideraría propiamente la metafísica en digamos, la ejecución de la ética, sino más bien se apoyaría en la moral para poder explicar el sustento de la ética. Y por eso, se acuerdan, en la anterior vez habíamos comentado que Kant incluye a la conciencia en la ejecución de la ética, pero esta conciencia le agrega el término de conciencia moral. Por esa razón, fíjense, en todas las lecturas relacionadas a la ética, siempre van a estar anexadas, siempre van a estar unidas, siempre van a estar estrechamente relacionadas con los conceptos de la moral, a pesar de que ya hemos hecho la aclaración, espero bastante precisa, de la diferencia que hay entre la ética y la moral. ¿No? Además, todavía nos queda en lo sucesivo una o dos clases exclusivamente sobre moral, y con ello tendremos más claridad. Bueno, el hecho es de que cuando hablamos de la ética y la metafísica, o sea, la relación con esa disciplina, los filósofos más trascendentes en el tema plantean estos elementos. Ojo, aquí estamos viendo nuevamente como un planteamiento, ¿no? No es una definición eh, concluida, porque justamente los planteamientos están para ser analizados y para ser adoptados o rechazados según sea el caso. Esta es la posición de Kant. Él habla de conciencia moral, es válido, pero no es la verdad definitiva, ¿no? Por su parte, tenemos también a Heidegger, que es otro filósofo alemán, que más bien plantea de que sí habría un nexo mucho más estrecho entre la ética y la metafísica, se dan cuenta, porque la ética, al revisar el modo de ser de una persona
que se refleja en un comportamiento pasaría a ser parte de la metafísica. Es decir, sigue siendo el estudio del ser propiamente dicho. Bueno, es otra posición, tampoco es desechable, pero tampoco es la verdad absoluta o la verdad definitiva, digámoslo así. Es una propuesta, es un planteamiento también que hay que tomar en cuenta. Ahora, claro, no es tanto la intención de hacer historia en esta clase, sino más bien de dar elementos, más elementos, para poder acercarnos de mejor manera, de manera más amigable, digamos, a la ética. Porque desde la primera clase, incluso para la mayoría de ustedes, sin necesidad de este curso, todos tienen un concepto sobre la ética, o por lo menos una idea. Pero al existir este curso, lo que tenemos que hacer es profundizar y salir del curso con mis conceptos asegurados, con mis conceptos claros, ¿no? Y sobre todo, más que los conceptos, con mi posición personal, con mi posición individual, cada uno de ustedes, respecto a la ética en general y respecto a la ética individual, ¿no? Bueno, y para eso, pues, tenemos que juntar una serie de elementos y esos son los planteamientos. Aquí hay una mirada, luego hay otra, y acá tenemos una tercera mirada, la de Fichte, ¿no? Que dice, más bien, que la metafísica dependería de la ética, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esas interpretaciones, porque la experiencia ética va más allá de la metafísica y también de alguna manera tendría razón, porque si la metafísica está estudiando al ser como ser, la existencia del ser, y la ética es una manifestación del ser, si no existiera el ser no habría la manifestación. Entonces, el ser humano, al manifestarse a través de la ética, estaría desprendiéndose de la metafísica. Entonces, es otra manera de ver esta relación entre estas dos disciplinas, que no son lo mismo, pero en lo sucesivo de esta conversación, como ya lo anuncié, vamos a intentar encontrar los nexos con otras disciplinas también. Pero concluiremos la clase de hoy resaltando la individualidad de la ética. Bien, entonces esto en relación a la ética y la metafísica. ¿Qué podríamos concluir? Podríamos concluir, ya como el aporte de esta relación, a que la metafísica, pues sí, proporciona algunas nociones, proporciona conceptos que se emplean en la ética. Los valores se emplean en la ética, son el soporte de la ética, y el bien y el mal son netamente revisados por la ética. Entonces, la metafísica nos daría elementos para mejor comprender, ¿no? Para una mejor comprensión, como lo decimos acá. Y por otro lado, la ética necesariamente estudia al ser, o lo estudia individualmente, o lo estudia colectivamente, como ya lo hemos explicado, pero la ética, al ver el comportamiento, nuevamente, comportamiento de las personas, está revisando los actos humanos. Entonces, es una especie de ciencia del ser, que es lo que estudia la metafísica. Entonces, en concreto, lo que pretendemos decir para que no haya confusiones
en esta lámina de la metafísica y la ética es que la metafísica definitivamente proporciona elementos para una mejor comprensión de la ética, y la ética ya es una manifestación del ser. Por consiguiente, sería el complemento de lo que plantea la metafísica respecto al comportamiento, ¿no? Respecto al comportamiento, exclusivamente respecto a ello, o a los actos humanos. Bien, esta sería, digamos, la propuesta que tenemos para relacionar la ética con otra disciplina que podría confundirse con la ética. ¿Qué otra disciplina se puede confundir con la ética? La psicología. Claro, aquí también la intención es encontrar el nexo y principalmente hacer la diferencia. Para ello, tenemos que recordar de que la psicología es una ciencia que estudia los actos humanos y sus consecuencias. Entonces, ustedes dirían, un acto humano también es un comportamiento. Sí, hasta ahí podría yo confundirme, pero la ética también estudia el comportamiento, pero no sus consecuencias. He ahí la intervención de la psicología, porque el hecho, por ejemplo, de ser responsable, que es un valor y que se manifiesta a través de la ética, ¿no? Una persona ética es una persona, entre otras cosas, que es una persona responsable. Bien, el hecho de ser responsable permite pues una convivencia mucho más armoniosa, con menos problemas cotidianos. Viendo lo contrario, el hecho de ser irresponsable, pues genera más problemas. Pero los problemas generados de la irresponsabilidad, por ejemplo, el perder una clase, por ejemplo, el perder un examen, por ejemplo, el hacerse descontar en el trabajo, eh, ya no corresponden a la ética. La ética termina al calificar la actitud y el comportamiento de la persona, es decir, esta persona es irresponsable y ahí terminó, ¿no? Es decir, no, no da más elementos, no hace un juicio de las consecuencias de la actitud antiética o irresponsable en este caso. Eso ya pasa a otro plano. Y justamente ahí entra, entre otros, la psicología, porque empieza a analizar por qué cometió el acto de irresponsabilidad y cuáles son sus consecuencias en la persona. Ahí entra la diferencia. Entonces, no nos confundamos, jóvenes. Tratemos de identificar los límites entre una y otra disciplina. Caso contrario, primero que vamos a confundirnos y segundo, que es más fácil de entender, no tendría razón de hablar de ética y de psicología o de hablar de ética y de metafísica si no fueran diferentes. Porque si fuera lo mismo, pues se hablaría solo de uno, no de los dos. He ahí el ejercicio que cada uno de ustedes tiene que hacer en identificar esa diferencia. Y cuando tengamos los talleres, que siempre los menciono, porque ahí es donde tienen que aplicar todo lo que estamos estudiando, se resaltará con mayor precisión esas diferencias, ¿no?
Entonces, la segunda propuesta de la lámina dice que tenemos en todo acto humano un aspecto psicológico. Y es verdad, y es verdad, ¿no? Pero está más relacionada a aspectos emotivos, aspectos sentimentales, una reacción psicológica, y no a aspectos éticos. Ese es otro elemento. Bien, la ética misma, cuando o revisa el comportamiento de las personas, necesariamente ve una serie de manifestaciones del comportamiento, como por ejemplo culpabilidad o responsabilidad que acabamos de mencionar, conciencia, ¿no? Entonces, eh, esta, esta, esta manifestación ética que tiene que ver con factores psicológicos, cuando vemos desde el punto de vista ético, vemos necesariamente desde el punto de vista de lo bueno y de lo malo, ¿no? La buena actitud o la mala actitud. Si hay una sensación de culpabilidad, un sentimiento de culpabilidad, ¿cómo manifiesto en mi comportamiento esa sensación? Ahí viene la ética. Mientras que la psicología indagará por qué siente culpabilidad y qué puede hacer al respecto. En cambio, la ética se circunscribe a calificar, a ver, a precisar a raíz de esa culpabilidad qué hace la persona en su comportamiento. He ahí la diferencia. Entonces, eh, recordemos de que la psicología es pues una ciencia indicativa, explicativa, ¿no? Que proporciona básicamente conocimientos sobre la misma persona. Y al conocerse mejor, podrá tener una mejor realización personal. Entonces, la realización personal no está exclusivamente relacionada al comportamiento, sino más bien a los logros que uno pueda tener en su vida o a los fracasos que pueda tener, ¿no? Consecuencia de una manera de ser. En cambio, la ética, reitero, lo que nos va a permitir calificar es si esa actitud es correcta, es buena, es adecuada, o si esa actitud no es correcta. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Bien, entonces, por esa razón, la ética, pues es una ciencia normativa. Vamos incrementando algunos elementos que ya los habíamos mencionado, pero que van tomando forma. Claro, porque la ética nos dice, hay normas de comportamiento, hay normas del cómo debo ser en mis actos, ¿no? Para ver si hago bien o no. Mientras que la psicología me dice, conócete a ti mismo.
cómo eres, cómo manejas tus cosas, tu pensamiento, tus, tus temores, tu personalidad, tus emociones, etcétera. Ahí la diferencia. Bien, esto en relación a la ética y la psicología. Otra disciplina que también podría confundirse con la ética, porque también califica el comportamiento de las personas, es el derecho. Bueno, acá las cosas son más concretas, más claras, como vamos a definir en un instante, ¿no? Porque en el derecho también hay un conjunto de normas, efectivamente, ¿no? Así como en la ética tenemos un conjunto de normas, aquí también hay un conjunto de normas en el derecho que rigen la conducta humana, efectivamente, y la conducta también es un comportamiento, ¿verdad? Pero estas normas son obligadas, son impuestas. ¿Por quién? Por, por las leyes, por la legislación. Entonces allí hay pues una claridad de separación de roles entre lo que es la ética y el derecho. Ahora, ¿que hay complementariedad? Claro que sí. En la ética, estas normas no son obligadas. Conceptualmente serían unas normas naturales. ¿Mm? Entonces, si por ejemplo una persona roba, comete un robo, un asalto en la calle, podemos tener las dos calificaciones, ¿no? El acto y el comportamiento en el robo no puede ser ético, no es ético, porque el robo no puede ser calificado como bueno, ¿no? Es un acto malo, un acto negativo. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho, al robar se quebranta una norma escrita obligada y se traduce como un delito. Entonces, el derecho no dice usted ha hecho mal, el derecho dice usted ha cometido un delito. Evidentemente, la comisión del delito es un acto malo, evidentemente, pero la calificación del derecho no es desde la perspectiva de lo bueno o lo malo, es desde la perspectiva de la ley, si es un delito o no es un delito. Entonces, se presenta allí un término jurídico que sería pues la violación de estas normas, la transgresión de estas normas jurídicas y conlleva a una sanción legal, que todos conocemos, ¿no? Si es bueno, ahí es amplio el derecho, si es un delito, es una sanción penal, posiblemente puede haber hasta privación de la libertad, si es una transgresión civil, habrá una sanción económica, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo,
si tenemos nosotros una transgresión ética, hay una transgresión ética, ¿qué pasa? No es que no pasa nada, hay una sanción de tipo moral, hay una sanción hacia, hacia la dignidad de la persona, ¿no? No es ni monetaria, no es ni punitiva, no es ni de privación de la libertad, no es nada de eso. La sanción ética es una sanción moral, ¿no? Entonces, he ahí una gran diferencia entre dos disciplinas que también son complementarias, pero cuya diferencia debemos saber precisarla. Esa es la razón de la conversación de hoy. Bueno, pero también hay otras disciplinas. Antes de ello, quisiera precisar una óptica que no es la que pretendemos en la clase de hoy, pero que no debemos olvidarla. Y es esta, ¿no? Que la relación que hay entre la ética y el derecho también digo, estaría relacionada al comportamiento del profesional del derecho. Claro, es otra mirada. Lo mismo pasaría con la psicología, por ejemplo. Es decir, el comportamiento de las personas que ejercen el derecho o el comportamiento de las personas que ejercen la psicología, ¿es ética o no? Eso es otra cosa. La conversación que tenemos en esta clase no está referido a eso. Está referida al nexo que existen entre estas disciplinas. Entonces, puse esta lámina solamente para hacer esa aclaración, porque es posible que muchos de ustedes puedan estar pensando en ello y decir, bueno, pero un abogado, que es el que ejerce el derecho, tiene actitud ética y actitud no ética, por supuesto, pero no estamos enfocándonos en ese análisis, que es el que estoy mostrando en la lámina. Nos estamos enfocando en el análisis del nexo que existe entre las dos disciplinas, como lo hemos explicado, tanto en la psicología, tanto en la metafísica, ahora en el derecho. ¿Qué nexo hay? ¿En qué se complementan y en qué se diferencian? Bien, hecha esta aclaración gracias a esta lámina, haremos el comentario, en este caso, de la ética y la sociología. Igualmente, ¿no? La sociología es una disciplina, es una ciencia que estudia la estructura de la sociedad, la estructura de la sociedad y los fenómenos sociales. Y una sociedad está conformada ¿por quiénes? Por personas. Si no, no sería sociedad. Y las personas, como ya sabemos, tienen comportamientos que se pueden manifestar como un fenómeno social cuando el comportamiento es colectivo. Entonces, ya estamos deduciendo la relación entre la ética y la sociología, que no son iguales, pero se complementan. Claro. Entonces, si la ética estudia al hombre, estudia el comportamiento del hombre, no solamente de manera individual, sino también en su contexto social,
Si hablamos del contexto social, entonces estamos hablando de la ética de varios individuos. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, lo que hablamos como fenómenos sociales o simplemente el comportamiento masivo de las personas o grupal de las personas, ya es un comportamiento similar, es parecido o igual de varias personas en un mismo momento. Y ese comportamiento de varias personas en conjunto, que podrían ser 5, 10, 15, 50 personas al mismo tiempo con un comportamiento muy parecido, sí es susceptible de decir este es un comportamiento adecuado o es un buen comportamiento o es un comportamiento negativo, es un mal comportamiento. Entonces ahí ya estamos entrando en la ética. ¿Se dan cuenta? Entonces, he ahí el nexo. Por eso decimos acá que la ética no puede, pues, olvidarse, no puede dejar de tomar en cuenta al conocimiento de una estructura social. Sin embargo, la ética nuevamente, bueno, hemos puesto acá se reduce, pero se circunscribe, la ética solamente precisa o tiene precisión en todas esas manifestaciones que generan una conducta, manifestaciones sociales que generan una conducta que puede ser calificada como buena o como mala. Entonces ahí entra la ética. ¿Se dan cuenta? Es otra ciencia, otra disciplina que también en algún momento nos puede hacer confundir, al igual que la metafísica, al igual que la psicología, al igual que el derecho, la sociología también puede ser un elemento confusor cuando nosotros tengamos que calificar o identificar una conducta ética. Bien, cuando hay comportamientos masivos, ¿no? Y cuando hay comportamientos colectivos, o sea, actos compartidos por muchas personas, y si peor aún, son actos repetitivos, si son repetitivos, entonces generan condicionamientos inconscientes. No sé si fue con ustedes, pero no sé si han tenido también la experiencia de que en la calle eventualmente hay un choque o eventualmente hay una transgresión de tránsito entre dos vehículos, que pueden ser autos, entre un bus y un auto, entre una motocicleta y un carro, un auto, etcétera, que seguramente todos ustedes en algún momento han visto. ¿Qué condicionamiento inconsciente han podido observar en ese momento? Lo más frecuente en nuestro medio, es que los responsables o los conductores, incluso sus acompañantes, tienen una reacción altamente agresiva, en su mayoría. Ese es un condicionamiento inconsciente, porque no creo que la persona que haya chocado, digamos,
Un choque leve, ¿no? No estamos hablando de un accidente grave, un choque con una bolladura simple. Y el conductor sale agresivo, ¿no? Ofensivo. No creo que haya tenido el tiempo de decir, he chocado, voy a salir, voy a insultar, voy a ir a pegarlo al otro y voy a generar un problema. No, hay un condicionamiento inconsciente por actos repetitivos propios o ajenos, porque eso es lo que vemos en la sociedad. E inconscientemente, si tú ves que este reacciona así, yo también reacciono igual, inconscientemente. Por eso, jóvenes, justamente por eso, este es nuestro curso a través del cual tenemos que, luego del análisis de los comportamientos de las personas, tomar una posición individual, que tiene que ver con muchos contextos, claro está, entre otros la madurez, entre otros el carácter, que no tienen nada que ver con la ética, pero que al final todos estos elementos de reflexión nos van a generar una actitud, ¿no? Por ejemplo, en la consulta médica, pues no falta un paciente agresivo. Ahora, si el paciente viene y les levanta la voz, ustedes también lo van a gritar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el detalle de la sociología, ¿no? La sociología ve esos comportamientos colectivos, pero que al final eh, lo que hace es que eh, estos comportamientos sean normas convencionales, porque no en todas partes es igual la reacción. Como en algún momento les dije, y volveremos a revisar, esto mucho depende de, hablando de sociología, ¿de quién depende? Depende de las sociedades, depende de la cultura o depende de la religión, entre los más importantes, y no de la ética. Entonces, en ese condicionamiento, cuando sucede este condicionamiento, sea por cualquiera de estos elementos, el acto de razonar, aquí viene pues la razón, el pensamiento, la reflexión, o si quieren otro elemento, la conciencia, hará de mí tomar una actitud más, digamos, procesada, más controlada. ¿Por qué no decir más adecuada? Ese es el punto, ¿no? A eso estamos orientándonos también en nuestro curso. Bien, pero también hay que recordar que la ética, pues, viendo todos estos elementos del comportamiento social, del comportamiento masivo, pues los incorpora para su aplicación. Si yo veo, a ver, lo que hemos visto hace poco, veo grupos de personas que salen a la calle y bueno, digamos, es un grupo de 20, de 30, de 50 personas que levantan la voz, que repiten las mismas cosas, que son agresivos,
que impiden la libre circulación de las personas, que agreden la propiedad privada y la propiedad pública. Esas 30 personas hacen lo mismo, como si fuera una sola, pero varias. Y encima, si tú pretendes intervenir para moderar el asunto, eres agredido. La pregunta es, ¿yo al ver todas esas actitudes también haría lo mismo? ¿O yo, o mi comportamiento sería diferente? ¿Y por qué? A eso va, a eso va esta propuesta de la lámina que dice que la ética considera, incorpora a estos elementos como parte de su accionar, parte de la ejecución de la ética propiamente dicha. Ahora, ojo, no estamos hablando los motivos, ¿ah? No es el tema de discusión, en ningún motivo, porque de repente alguno de ustedes está pensando y podría decir, pero tenían razón, pero están reclamando los derechos, pero otros de ustedes podrían decir, pero no es la forma, ¿no? Otros de ustedes podrían decir, pero esa es una manera irracional de reaccionar, etcétera. O sea, podríamos tener muchas formas de ver esta circunstancia que he puesto en el ejemplo, pero ese no es el objetivo de nuestra conversación. Estamos en una clase de ética y en este caso del comportamiento social, del comportamiento colectivo consciente o inconsciente y la actitud de la persona. Estamos en eso. No estamos hablando de que cuál es el motivo, si tienes razón o no tienes razón. Estamos hablando del comportamiento. Bien, también tenemos otro elemento, motivo de mucha discusión, ¿no? Aquí ya podríamos, de repente, podríamos entrar en diversas opiniones. Y es la ética y la teología. Aquí el asunto está mucho más claro, porque definitivamente, si analizamos la razón de ser de ambas, tanto de la ética como de la teología, las dos, las dos buscan una valoración moral de los actos humanos. Claro, porque la teología no ve otra cosa sino la actitud de las personas aceptada o rechazada por la teología. Pero, ¿cuál es la diferencia? Clarísima, ¿no? La diferencia está en sus métodos. ¿Y cuál es eso? Como ya sabemos, la ética usa la razón y la teología usa la fe para el comportamiento humano. Son dos métodos muy diferentes, ¿no? A pesar de que buscan un resultado similar, mientras que nosotros diremos, eh, esta persona hace bien o tiene un comportamiento malo. Aquí dirán, esto es un pecado,
¿no? O dirán, es un acto de fe. La perspectiva es distinta, ¿no? Entonces, nuevamente, otra disciplina que en algún momento a todos los presentes nos pueden llevar a alguna duda. Y por eso es que estamos revisando la, la aclaración de estos elementos. Y aquí ya viene el tema de la religión. La teología no hace una precisión de, de la concepción de Dios. Voy a regresar. La teología lo que hace es estudiar al ser humano desde la perspectiva de su fe en Dios o en lo divino. Que no hace una particularidad. A diferencia, ¿por qué hago este comentario? A diferencia de la religión, que sí puede particularizar, ¿no? Puede particularizar la concepción de Dios. Va a algo más preciso, a una doctrina mucho más particular, a varias doctrinas. Lógicamente, está íntimamente relacionada con la teología, pero la diferencia es esta, ¿no? La diferencia es que en la religión, pues, se distinguen, o sea, muchas religiones. La teología es la teología, el estudio de la fe, pero la religión es una doctrina en particular, ¿no? Entonces, la religiosidad, pues, es una de las expresiones más profundas de la espiritualidad humana, ¿no? Evidentemente, aquí seguro muchos de ustedes ya están pensando, pero ¿y qué pasa con alguien que no es religioso? ¿No? Si alguien no es religioso, entonces no tendría espiritualidad. Bueno, la espiritualidad, el espíritu, la concepción espiritual es una palabra religiosa. Y alguien que no tiene religión, ¿cuál sería la manifestación sinónima de la espiritualidad? Tendría que ser un acto consciente, un acto de creencia en algo objetivo, porque todos creemos en algo. Pues, se supone si alguien no tiene religión, pues creerá en la ciencia, ¿no? Y la ciencia no es un Dios. Bueno, entonces, fíjense, los distintos religiosos, cada uno de ellos tiene su propia doctrina sobre la divinidad. Y lo curioso es que cada uno de ellos afirma que es el verdadero, que es así es la religión. Y que el Dios que ellos tienen, ese es el verdadero Dios, y no el Dios del otro. Entonces ahí entramos ya en un problema justamente religioso, dogmático, doctrinario religioso, cuya discusión no nos corresponde, pero sí hacer la aclaración de que eh,
la religión, al igual que la teología, lo que ve son los actos humanos respecto a su moralidad. Todas las religiones, todas las religiones. Sin embargo, el concepto de moralidad, y cuando hablemos de moral, para cada uno de ellos, no necesariamente es el mismo. Sus exigencias doctrinarias pueden ser parecidas, pero también son diferentes. Y ahí el punto. Es como si yo les preguntara en este momento, a ver, entre todos ustedes, ¿quiénes son religiosos? Es decir, ¿quiénes tienen una religión? Bueno, probablemente la mayoría, o de repente todos. Y si les pregunto, ya, ¿y qué religión tienen? Probablemente la mayoría de ustedes son católicos. Muy bien. Y les vuelvo a preguntar y les digo, ¿y por qué no son budistas? ¿Y por qué no son musulmanes? ¿Y por qué no son judíos? ¿Qué responderían? ¿No? Lo mismo pasa con ellos. Si en este momento estuviéramos en una sociedad musulmana, por ejemplo, nadie es católico y yo les preguntara, ¿y por qué no son católicos? Es la misma reacción. Se dan cuenta que hay una doctrina de por medio. Reitero, cuya discusión no corresponde ni al curso ni a la clase, pero sí el hecho de que cada uno de nosotros no podemos olvidar la existencia de este tipo de pensamiento que genera a su vez un comportamiento en las personas. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de la ética en relación a la religión, pues la ética no depende de la religión, pero sí está relacionada. ¿Sí? Ahora, justamente por eso ponía estas últimas palabras de la lámina al final, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen religión? Si la ética dependería de la religión, quiere decir que las personas sin religión, los agnósticos o los ateos, quiero decir, ¿no serían éticos? O sea, ¿no tienen un comportamiento bueno en concreto? No, mentira, ¿no? También, por supuesto, tienen buen comportamiento, tienen comportamiento ético, etcétera. Entonces, no es la religión la que determina el comportamiento ético. Ah, ¿tiene relación? Tiene relación para los religiosos, pero no es, digamos, determinante. Bien, y finalmente, esta es la última lámina, en donde solo hay unas cuantas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos una clase, más de una clase, dedicada exclusivamente a la ética y a la medicina, como lo había anunciado antes, en donde vamos a analizar todos los elementos de la ética relacionados a la medicina. Y posteriormente, en el tercer capítulo, para el tercer aporte, ya tenemos todo un contexto de análisis de la ética y la profesión, ¿no? Que va más allá de la práctica de la medicina solamente. Entonces diríamos aquí que la ética médica, pues, no es otra cosa que también un sistema de principios, fíjense, ¿no? Que va, están los principios y también está la moral, que van a ser aplicados en la práctica médica. Por eso es de la medicina.
y en la investigación, que ese será nuestro segundo capítulo del curso. Pero hablar de la profesión, una cosa es hablar del acto médico y otra cosa es hablar del médico, de la profesión médica, porque la profesión tiene muchos otros matices más, no solamente es el acto médico. Estamos hablando de la relación médico-paciente, de la relación médico-médico, de la relación con otros profesionales, la relación del médico con la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces hoy la conversación ha estado destinada a revisar estas otras disciplinas que tienen bastante relación con la ética, pero que son diferentes a la ética, lo cual no impide de que tengan afinidad, complementariedad, eh, para formar una actitud ética mucho más madura, digamos, ¿no? Esa ha sido la intención de la conversación de hoy. Eh, Bien, entonces pasaríamos, como siempre, a la parte de las preguntas. A ver, vamos a ver. Así que los invito